Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta conferencia, la segunda del ciclo de conferencias del segundo cuatrimestre de actividad académica de la Fundación Santa Ana, que está dedicada a conmemorar la figura del Inca Garcilaso de la Vega, de cuyo fallecimiento se cumplen este año 400 años. Y esta vez la conferencia toca aquí en este hermoso ámbito de la Sala Soldi del Museo Beato Angélico por la generosa invitación, como de costumbre, de sus autoridades, cuya directora está aquí presente. Así que agradecemos la invitación, la acogida generosa que nos hacen y nos disponemos a oír esta conferencia sobre una figura que representa en sí misma, por su origen, por quienes fueron su padre y su madre, el encuentro entre la hispanidad y la América prehispánica, en este caso el ámbito incaico, porque la figura que vamos a conmemorar fue hijo de un caballero castellano y de una princesa inca, y al representar esta unión también en él se sitúa y se manifiesta el fenómeno del encuentro de la tradición incaica, representando a todas las tradiciones y culturas y pueblos de la América prehispánica, con la fe cristiana, con el Evangelio. Y ese Evangelio que la figura del Inca adquiere una acogida plena y a cuyo servicio y a cuya alabanza él dedica su obra entera. Nos va a hablar de esto el profesor Juan Sebastián Gupil, que se desempeña como profesor de Historia en el Colegio San Francisco de Villa Elisa y en el Colegio Santo Tomás Moro de la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a las autoridades del museo. Es un placer estar acá. ¿Se escucha bien así al fondo? Bien. Como decía el profesor, se cumplen este año 400 años de la muerte del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, un hombre que descolló en la literatura y en la historia, porque fue básicamente un historiador, un cronista. Y por otro lado, lo importante del Inca es que es un hombre de dos mundos. Él representa de primera mano, porque es primera generación de mestizos, representa de primera mano la unión de lo español, de lo occidental, con los pueblos originarios, en este caso, con lo más elevado de la cultura aborigen, el imperio inca, con el cual él está emparentado con la más alta aristocracia incaica. Pero antes de entrar de lleno con aspectos de su vida y un poquito de su obra, querría remarcar algunos 2 o 3 conceptos que siempre me gusta tocar cuando hay un tema afín al mismo. Y es que, porque hoy en día son temas muy debatidos, muy denostados, y es que el descubrimiento de América por parte de Castilla, de España, no es un hecho fortuito de la casualidad. Yo creo y estoy convencido, y cada vez me convenzo más, que es un regalo de Dios, que Dios se lo regala a España por poner fin a la reconquista, por poner fin al último baluarte moro, luego de 8 siglos de ocupación, ¿sí?, echarlos de la península, como regalo
no es casualidad que en el mismo año de 1492 se ocupa Granada y se descubre América. Podrían haber sido los portugueses, hacía un siglo que navegaban el Atlántico, sin embargo, fue Castilla, no Portugal. El segundo concepto que quería aclarar es la importancia de la obra que va a llevar adelante Castilla y España, y también Portugal, en ese descubrimiento, en esa conquista, en esa evangelización y poblamiento de América. La obra más importante, histórica, que ha hecho la humanidad, en tamaño y en dificultades que tuvieron que sortear. Porque pensemos un poco, podemos pensar en la evangelización del Imperio Romano como una gran obra de la cristiandad. Sin embargo, las condiciones de base para la evangelización del imperio fueron más sencillas, con lo dificultoso que fue, que lo que hizo Castilla en esa época en toda América. Descubrieron un continente gigante. El imperio español en América es 10 veces Europa, 8 veces Europa. Esto hay que tenerlo presente. Y de ahí va a surgir una nueva cristiandad, la cristiandad americana, a la cual nosotros pertenecemos. La tercera cuestión que quería aclarar, un poco más técnica, pero el error lo tenemos muy internalizado, todos, es que la América hispana nunca fue una colonia. Hoy en día, en todas partes, hasta lo que así no lo ven, hablan de la época de la colonia. Y colonia es un término despectivo. Los habitantes de la colonia son habitantes de segunda o de tercera, para usufructo del dueño de la colonia. América hispánica nunca fue una colonia. La historia hay que remitirse a los documentos, y hay documentos. América, poquito tiempo después del descubrimiento, en 1519, el rey Carlos V, el famoso Carlos V, instituye a estos territorios que se estaban descubriendo como el Reino de Indias y le da sus instituciones propias y sus leyes propias, siendo el rey de Castilla el rey de Indias. No pertenecíamos a Castilla, pertenecíamos al rey de Indias. Y no figura en ningún documento de todos esos siglos, hay que ir al archivo de Indias, en la palabra colonia. No figura. Figura el reino de Indias, los virreinatos, las Españas, las Españas allende al mar, las provincias. Bien. Aclarados esos conceptos, verán ustedes que se realza la figura del Inca, porque el Inca muestra de entrada y de primera mano el trasplante cultural que va a hacer España en América, que va a traer o tratar de traer lo mejor que ella tenía. Para empezar, me gustaría que tomen la hojita que figura por ahí.
Y con el auxilio del profesor Mayeregger se hizo esta genealogía del Inca Garcilaso de la Vega. Lo van a ver abajo como Gómez Suárez de Figueroa. Ese es el nombre de bautismo. Él se va a poner, ya estando en España, como un nombre artístico, el Inca Garcilaso de la Vega. Estaba muy orgulloso de ser Inca y siempre lo demostraba. Su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas. Y ahí vemos a su madre, Isabel Chimpú Oclio. Acá hay que aclarar que nunca estuvieron casados, es un hijo natural. Toda la línea que sigue muestra la hidalguía de la familia. Por ejemplo, empieza en la parte superior con Diego Hurtado de Mendoza. Este fue un gran almirante de Castilla. Íñigo López de Mendoza, el famoso marqués de Santillana, fue un gran poeta lírico y también un gran soldado. Garcilaso de la Vega, padre, que fue un importante político de los reyes católicos, fue embajador de los reyes en Roma durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Su hijo, el famoso poeta Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, el comendador, muerto en lucha contra los moros en la batalla de Baza. Este Garcilaso de la Vega, el que acabo de mencionar, es que inmortaliza a Manrique, ¿sí? Amigo. Manrique es el escritor que hizo las famosas coplas por la muerte de su padre, amigo de ese Garcilaso de la Vega. Y si nos fijamos en la mamá de Sebastián, del capitán Garcilaso de la Vega, cuando digo capitán me refiero al papá del Inca. Blanca de Sotomayor, ella también viene de una familia de abolengo. 9 generaciones atrás tenemos a un gran héroe que participó al lado de su rey, San Fernando de Castilla, destacándose en la conquista de la Andalucía, del sur de España, expulsando a los moros allá por el siglo XIII. Bien, como vemos, una familia importante. Ora tomaban la lanza, ora la pluma. Poetas y soldados, casi todos, o todos. Pero por el lado de la madre Inca también. Ahí también tenemos la más rancia estirpe Inca, Isabel Chimpú Oclio, ¿sí? Es hija de Tupac Inca, que es un cuarto hijo legítimo del famoso Inca Tupac Inca Yupanqui, ¿sí? La Ñusta Chimpú Oclio, Ñusta porque es una princesa, es un nombre que indica su grado dentro de la aristocracia. Es prima, hermana, de los dos incas que estaban en pelea y en guerra civil, Huáscar y Atahualpa, cuando aparecen los españoles en escena. Y el Inca, Garcilaso de la Vega, lo van a ver abajo, armó su escudo, dividido en 2 partes. A la derecha tenemos la parte del padre y a la izquierda la de la madre. La parte del padre, por supuesto, responde a la heráldica y a la tradición de la cristiandad, de los escudos familiares, dividido en 3 partes. ¿Sí?
abajo está aclarado. Y a la derecha es un escudo que inventa, por supuesto, el Inca Garcilaso, porque los incas no tenían escudos de este tipo. Pero fíjense que está el sol, la luna, dos serpientes que entre ambas tienen el símbolo de la realeza incaica. Bien. El capitán Sebastián Garcilaso de la Vega es originario del sur de España, de la Andalucía, de Badajoz, de la misma región que otros dos grandes adelantados y conquistadores de la época, de Cortés y de Pizarro. Cortés, que conquistó México, y Pizarro, bueno, el Perú. Él se sabe que para 1531 ya no estaba en España, o sea que estaba en América, porque hay decisiones con respecto a si hizo muchos viajes, cuándo, y en América se instaló primero en Guatemala, y de ahí se va a enlistar con el adelantado Alvarado para dirigirse hacia el Perú. Cuando está llegando con él viaja a América con un hermano y primos, un par de primos. Cuando está llegando al Perú, se encuentra Alvarado, que ya había españoles en la zona, y se retira, y la gente de él se pliega a las tropas presentes, a las de Almagro, ¿sí? Y participa en la conquista del sur. A él le toca ir al sur del Imperio Inca. Como ustedes saben, la conquista va a ser rápida. Sin embargo, va a venir una reacción tardía de los incas. Y luego de esto va a venir una terrible guerra entre las distintas banderas españolas. Los españoles tenían esa forma de lanzarse a la aventura, ¿sí? Formaban detrás de un jefe las banderas. Y lamentablemente, por problemas de límites, ellos eran muy celosos de sus prerrogativas y derechos, ¿sí? El emperador Carlos V va a dividir en 4 todo el Perú, y Almagro, que había conquistado el Perú junto con Pizarro, se siente menoscabado en el territorio que le dan y decide que Cusco, la capital de los incas, la capital imperial de los incas, le pertenecía, y ahí, cuando la quiere ocupar, es detenido por los pizarristas y muere. Y ahí comienza una prolongada guerra civil con sucesivas etapas, ¿sí? Todas muy sangrientas. Comento esto porque nuestro personaje de chico va a mamar de primera mano todo esto. Su padre va a participar sin quererlo, porque siempre trató de escabullirse de los bandos y del conflicto en esta guerra civil, bastante sangrienta. Y él va a presenciar cómo en el Cusco cambiaban la situación rápidamente. Y va a presenciar también de joven distintos enjuiciamientos sumarios, y era común que descuarticen, no sé, a un Almagro y pongan los pedazos de cuerpo colgando un tiempo en el Cusco, un pedazo, ¿no? Él lo presenció todo eso de joven. Es más, con gente, él vio morir gente con la cual le hizo compartir la mesa, ¿sí? Porque compartió la mesa con todos los que venían al Cusco y los hacían sentar a los chicos con ellos, estos personajes. Bien. O sea, que él vivió de primera mano toda la guerra civil. Esto es importante porque él va a escribir sobre el tema.
Volvamos a nuestro capitán. Nuestro capitán, bueno, regresa al Cusco y ahí toma a la mamá, a Isabel, y de esta unión surge el Inca, nacido en 1539, un 12 de abril. Acá porque podemos decir que la mamá estaba deprimida, obviamente, es una mamá de la más alta aristocracia inca por la situación del imperio que había desaparecido, la situación de ellos que había quedado en angustias. Pero, por otro lado, sentían una cierta justicia divina lo que le pasó a Atahualpa, en el sentido de que Atahualpa había usurpado el trono a Huáscar. Huáscar era el inca que tenía que gobernar y Atahualpa lo derroca. Y no solamente eso, lo derroca y se comporta muy mal con toda la aristocracia incaica que había apoyado a Huáscar, el inca legítimo. Y entre esa aristocracia estaba Chimpú Ocllo, la mamá de El Garcilaso. Sufrieron. Es por ello que debe haber estado en cierta medida contenta con la situación de lo que le pasó a Atahualpa. Acá, un datito al margen, leyendo al Garcilaso sus comentarios, es interesante porque los libros no lo mencionan y ahora leyéndolo a Garcilaso me entero, de la muerte de Atahualpa. Las circunstancias en que muere Atahualpa no es lo que se comenta generalmente, sino que la versión que tiene y que nos trae el Inca es casualmente un poco por esta situación de que había abusado de la aristocracia incaica y que el lenguaraz que le tocó al pobre Atahualpa, el que hablaba con los españoles, el indio que hablaba con los españoles, era enemigo de Atahualpa y decía cualquier cosa. O sea que Atahualpa, el defensor que tuvo, fue en realidad el que lo condenó a muerte, porque se lo acusó de traición, porque se había rendido y después se lo acusó de que estaba promoviendo un levantamiento en contra de los españoles. Y este lenguaraz así lo acusó, no lo defendió, lo enterró. Pero esto lo sabemos de primera mano por el Inca. Bien, el padre tenía ciertos campos en el sur, en los Charcas, y se ausentaba, no vivía casi nunca en el Cusco. Y el Inca se criaba con su madre. Su casa solariega se encontraba al occidente de la ciudad, en una zona que en aquella época era bastante poco desarrollada, bastante abierta, de campos, porque la ciudad propiamente incaica se había desarrollado hacia el otro lado. Él estaba en el occidente y la ciudad vieja estaba en el oriente. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad fue creciendo y bueno, hoy está en pleno centro la casa del Inca, la cual se conserva. Cualquiera que vaya al Cusco puede visitarla. Se confirmó y sus primeras letras y formación religiosa las hizo con un amigo entrañable de la familia que aparte le sirvió de padre porque lo tomó como un hijo, ¿sí? Juan de Alcobaza, en donde a su vez trabó una gran amistad con los hijos de este hombre. Este chico, como les decía, jugaba también con una cantidad de jóvenes
de los incas, de la nobleza incaica, una cantidad de jóvenes mestizos como él, y también de algunos jóvenes poquitos criollos. Criollos son cuando nacen de dos españoles acá. Luego, como siempre pasó a lo largo de la historia de la cristiandad, asistió a la escuela de la Catedral de Cusco, en donde el canónigo de la catedral le daba cursos de distintas materias y de latín. A esta escuela, que asistía un grupo numeroso de jóvenes, la mayoría eran mestizos y indios 100%, incas 100%. Un solo criollo había. Esto muestra que no había separatismo y se educaba a todos los que estaban en condición de ser educados. Y recién iniciada la conquista, estamos hablando a los pocos años de que el Perú es español. Es una realidad. Hay que ver las leyes de Burgos de 1512, lo protectora e inclusivas del indio, del aborigen, inclusive más que hoy en día. Siempre le muestro a mis alumnos una ley que dice que la mujer embarazada tiene 2 años para criar su hijo y luego recién vuelve al trabajo. Hoy en día creo que le dan 3 meses a la madre, aproximadamente. Bien. También es interesante ver cómo el Inca en estas mocedades vio el trasplante cultural de todo tipo que se dio en el Perú. ¿Y a qué me refiero? Empezaron a caer, porque los españoles le extrañaban, el trigo, querían comer pan. En Perú comían pan de maíz, pero extrañaban el pan de trigo, como buen europeo, y además la uva, el vino. Para 1555 ya hay registros de las primeras uvas en el Perú. Y estamos hablando de un pueblo sumamente católico, y el pan y el vino son las especies eucarísticas, ¿no?, de la hostia y el vino, sumamente importante. Esto lo vio él, todo este desarrollo. También vio las primeras vacas que llegaron al Cusco, los primeros bueyes. Dicen que eran muy pocas y escasísimas, muy caras, sumamente caras. Al respecto de caras, su papá en un momento quiere hacer unos negocios y compra un asno, un burro, porque quería hacer mulas, cruzando al burro con las yeguas. 480 ducados paga por un burro ahí en el Cusco, diciendo él que en España hubiera pagado 6 ducados por el mismo, y para colmo decía era flaquito y chiquitito, raquítico el burrito. Bien, además de todo esto, al capitán se la pasaba en sus campos del sur, pero recién para 1554, ya cuando terminan los últimos estertores de las guerras civiles, las de Girón, lo nombran por un par de años como alcalde mayor y regidor del Cabildo de Cusco, un puesto importante al papá. Que la cosa más importante que va a hacer es fundar el hospital para los naturales, junto con una iglesia pegada al hospital. Pero el Inca, acá, un año antes de esto, va a tener un mal sabor.
¿Qué pasó? Las autoridades españolas le estaban pidiendo a los vecinos son los españoles, ¿no?, que formalizaran sus matrimonios, que se casaran. Y el Sebastián, el capitán, el papá, no se casa con Isabel. La abandona y se casa con una criolla, una sobrina del hombre más rico del Cusco en ese momento, Isabel de los Ríos, no, perdón, no es Luisa de los Ríos, ¿sí? Esto obviamente lo va a afectar en cierta medida al pobre Garcilaso. ¿Qué lo va a hacer? Replegarse más, irse un poco más al lado de la madre. La madre va a tomar esto y también va a hacer lo mismo que el padre. Se va a casar con un español poco conocido, se cree que era comerciante, Juan Pedroche, y con el cual va a tener un par de hijas, ¿sí? Pero volviendo al escritor, al Inca, él en la casa de la madre siguió viviendo con el padre y trabajaba para el padre. ¿Saben de qué le hacía? Les hacía las cartas, era el escribiente de las cartas, el secretario personal del padre. Pero en la casa de la madre va a observar, escuchar y tener relación con una gran cantidad de parientes que desfilaban todos los días por esa casa y que contaban historias de lo que había sido el imperio inca, de lo que había sido la conquista española, historias importantes como el origen del imperio inca, con las leyendas que muestran el origen del imperio inca, etc. Todo esto le dio al Inca un conocimiento de la cultura de su pueblo por parte de madre de primera mano y muy importante, porque los hombres que pasaban por ahí, vuelvo a repetir, eran hombres del más alto aborrezco incaico, ¿no? Bien. Dicho esto, también podemos decir que como joven gallardo, el Inca se entrenó mucho en el manejo de la lanza, era muy diestro en el manejo de la lanza, muy bueno cabalgando, cabalgaba muy bien tanto las monturas de estribo largo para las lanzas como las monturas de estribo corto para usar la espada y el hacha. Pero su papá empezó a ponerse nostálgico, su hermano había muerto en las guerras civiles, sus primos habían muerto en las guerras civiles y quiere volver a hacerse un viajecito a España, a visitar sus parientes de España. Pero la enfermedad no lo dejó, cayó enfermo. Y luego de 2 años aproximadamente de convalecencia, muere en 1559. Lo importante es que deja en su testamento, entre otras cosas para el Inca Garcilaso, le deja una chacra de coca, etcétera, que producía coca, le deja 4.000 pesos oro y plata y para que pueda ir a España a completar sus estudios. El padre le veía condiciones intelectuales, quería que siga estudiando. Y entonces el Inca en 1570 toma el guante
y cumple la voluntad del Padre. Viaja a España, con todo lo que esto conlleva. Llega a España y es atendido, es recibido muy bien por la familia del padre en el sur de España, en Montilla, y se dirige a hacer su primer negocio, que era tratar de lograr una pensión, un dinero, unas mercedes, que él creía que la corona española estaba en deuda con lo que había hecho su papá. En función de esto se fue a Madrid y estuvo del 1561 a 1563 en Madrid, combatiendo contra la burocracia del Consejo, como son todas las burocracias, del Consejo de Indias. En un principio le fue bastante bien, hasta tuvo acceso con Felipe II. Pero alguien descubrió el apellido de él, Garcilaso de la Vega, y del papá, y sacó a relucir. Los estados nunca quieren pagar fácilmente, nunca pagan fácilmente, ¿no? Entonces siempre pasa así, se agarran de cualquier cosa. Sacó que el padre del Inca, en una de estas batallas de las guerras civiles, justo estaba el pobre en esta batalla. Un hermano de Francisco Pizarro lo tenía al lado de él porque lo llevaba medio prisionero, porque él se había ocultado de este hombre durante meses en un templo, pero tuvo que salir y Pizarro lo tuvo a su lado. Y en la batalla contra las tropas del rey, ¿sí?, contra Centeno, en la cual gana Pizarro, en un momento de la refriega, Pizarro pierde su montura y el papá, Sebastián Garcilaso, le entrega su caballo, que era muy famoso por lo bueno que era, pero lo entrega, se lo da como un gesto de hidalguía, de caballero, que eran todos. Esto se va a saber, y por esta actitud, porque en este caso, acuérdense, Pizarro es enemigo de la corona en ese momento, ¿no? Por esta actitud, el Consejo de Indias le va a frenar y boicotear y nunca le va a dar un peso por lo del padre. Una acotación al margen, en el Consejo de Indias tuvo con el famoso Las Casas, lo conoció, que en un principio este padre se entusiasmó con él y habló profusamente, pero cuando se enteró que no venía de México, no le interesó más y lo dejó despectivamente. Para mostrar un poquito lo que era ese personaje. Luego, Garcilaso se va a ir metiéndosele en la cabeza de querer ser militar y entra dentro del ejército. Se cree que hizo algunas campañas en Italia, no hay mucha confirmación al respecto, pero sí se sabe que participa en contra un levantamiento moro en la Granada, bajo el mando del duque Juan de Austria, en las famosas Alpuparras, en donde se destacó militarmente y llegó hasta el grado de capitán. Participó en esa campaña un par de años. Pero también se decepcionó. Se decepcionó y empezó a rondarle en la cabeza otro objetivo, otra batalla, otro lance, mucho más duro para él, que era convertirse en escritor y escribir la historia de su pueblo,
de los incas. Esto ya se nota que lo tiene pensado desde muy temprano, porque cuando escribe su primera obra, que podríamos decir una obra preparatoria, en el prefacio, en la dedicatoria que la hace a Felipe II, ya plantea todo su plan de trabajo y lo que quiere hacer. Y ahí habla de que iba a escribir los comentarios relatando la historia del Perú, de los incas y de la conquista española. Bien, después vamos a hablar de la obra. Como yo les dije, su tío lo ayuda al principio en España, ¿sí? En Montilla. Y el tío muere rápidamente y testamenta todos sus bienes a favor del Inca, pero el tío estaba casado. El usufructo de los bienes le pertenecían a la viuda hasta que ésta falleciese. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo, el Inca tuvo ciertos apremios económicos, ¿sí? También, si ustedes leen la biografía de Aurelio Miló Quesada, con la cual me basé, habla constantemente de estos apremios económicos. Siempre se está quejando el Inca de su situación económica, pero he leído otras biografías en donde aparentemente el Inca se quejaba, pero tenía bastante dinero. Estando en Montilla es cuando va a producir ya la Florida del Inca. Va a ir escribiendo la Florida del Inca, no publicar. ¿Por qué? Porque estando en Montilla se entera de que un amigo que él conoció en el Perú, con el cual había trabado Silvestre, el soldado Silvestre, con el cual había trabado amistad, vivía también cerca de Córdoba. Montilla también está cerca de Córdoba, en otro pueblito. Y pasó bastante tiempo con él, seguramente recabando información. Para 1595, hacia 1591, deja Montilla, alquila sus casas. Hay que decir que hizo muchos negocios el Inca, pero los principales son los que más dinero le dio, o mejor les fue, es de prestamista, ¿sí? Alquila sus casas de Montilla y pone sus reales en Córdoba, lugar que va a residir hasta su muerte. Bien, acá en Córdoba, muy amable, gracias. Acá en Córdoba, una de las primeras cosas que va a hacer es dejar libre a un esclavo que tenía, un esclavo musulmán, un esclavo berebere, que seguramente no he encontrado de dónde lo sacó, pero seguramente es un esclavo de guerra, porque él combatió contra los moros. En este momento lo deja libre. Y tenía mucho contacto en Córdoba con el colegio de los jesuitas. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, había fundado un importante colegio en Córdoba y él era uno de los protectores de ese colegio. Él colaboraba con dinero con el colegio y trabó una gran amistad con ellos. También en Córdoba, se sabe porque hay amigos, muy amigos en común, conocía y fue amigo del famoso poeta Góngora. Y así vamos llegando hacia el final de su vida. Va a fallecer a los 77 años. Cuando va presintiendo
el final, va a comprarse una capillita en la Catedral de Córdoba, la capillita de las ánimas del purgatorio, la va a modelar y va a preparar su casa final. Muere en 1516. El testamento se abre el 24 de abril, pero no se abría el mismo día de la muerte. Se cree que murió el 23 de abril de 1616, perdón. Si es así, que murió el 23 de abril, muere el mismo día que don Cervantes de Saavedra, el más egregio hombre de las letras hispánicas. Y también nuestro Inca Garcilaso de la Vega, el hombre que por su sangre y por su literatura es el primer peruano, así lo consideran en el Perú. Bien, hasta acá un poco su vida. Algo que no he dicho, tuvo un hijo natural con una criada, reconoció al hijo y fue clérigo. Pasemos un poquito rápido, vamos bien, a la obra del Inca Garcilaso. Bien, la primera obra escrita por el Inca es una traducción. Traduce los diálogos del amor de León Hebreo, una obra del siglo XV de filosofía neoplatónica. León Hebreo está muy conectado con Basilio Ficino y el neoplatonismo en el siglo XV es bastante fuerte en el humanismo italiano del siglo XV. Una traducción es lo primero que encara, todo un desafío. ¿Por qué? Porque traduce de una lengua que no conoce, el italiano, más que el italiano del toscano, a la lengua castellana, que tampoco es la lengua materna del Inca. Se puede considerar bilingüe, pero no es la lengua materna. Y sin embargo, según los críticos literarios, había 2 o 3 traducciones anteriores al español de esta obra. Pero la obra del Inca es mucho más precisa, sencilla y leal, se ajusta más a la obra original de León Hebreo. O sea, que es una obra que tiene muchos méritos. Es una simple traducción, pero es la traducción, la primer traducción y es la primer obra que un mestizo americano publica en España. La segunda obra literaria es La Florida del Inca, que estábamos hablando hace un rato, que salió publicada en 1605. Es la historia de la conquista de la Florida por Hernando de Soto. Historia que él va a escribir por los comentarios, como lo decía hace un rato, de este soldado silvestre,
que después él corroboró con otros soldados que tuvo oportunidad de contactar. Y lo que podemos decir de esta obra es que la fuente son fuentes orales y que él toma, que es muy seria y muy segura. ¿Por qué? Porque otros historiadores posteriores que van a escribir la historia de la conquista de la Florida van a utilizar la historia del Inca Garcilaso, la van a emplear. Y tiene una frase me pareció cómica: la escribió de oídas, pero no de vista. Él no la vio, no la vivió, la escuchó. Esto los historiadores en general es así, pero esto él lo remarca porque su obra más importante, en cierta medida, la vivió, la vio, estuvo. ¿Entienden? Bien, y así llegamos a la tercera obra de él, que es la primera parte de los comentarios reales, que va a salir con el nombre de Comentarios Reales, en 1609. La segunda parte va a tener otro nombre. Hoy toda la obra se la conoce como Comentarios Reales. Esta obra la publica en Lisboa, capital de Portugal. Les quiero leer el título porque el título de esta obra nos indica bastante sobre qué trataba. Que tratando sobre el origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno, en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio antes que los españoles llegaran. O sea, que el Inca se propone relatar y explicar la historia del imperio Inca, su cultura, su gobierno, sus mitos originarios. Acá la conclusión a que llega el Inca es que el imperio incaico es algo muy bueno, muy bueno. Lo que había antes del imperio, desorden, guerras, pero el imperio trae la paz, el orden, y es algo muy importante. El imperio incaico es la base, estaba a la altura del imperio romano, es la base de la evangelización, es el sustrato ya listo para ser evangelizado, recibir la palabra de Dios. Hay que recordar que el Inca leyó mucho a los clásicos y todo esto lo manejaba, y él amaba a su pueblo. Entonces compara la civilización inca con la civilización greco-romana, básicamente, ¿no? Antes de la evangelización. Trata de formular eso en esta obra. También es una obra importantísima. Fue la obra que dio a luz y mostró al mundo lo que eran los incas. Si alguien quería estudiar sobre los incas, hasta fines del siglo XIX, que aparece la arqueología y empieza a escudriñar progresivamente ese tema y traer nuevas luces, la obra por antonomasia era la obra del Inca Garcilaso. Y ya he dicho, pero en esta obra él tiene mucha ventaja. Primero, critica todas las historias que se habían hecho, 2 o 3 historias que se habían hecho sobre la conquista del Perú. No porque dijesen mentiras, sino él las critica en el sentido de que dice
que son muy escuetas, tienen poca información y que muchas veces los españoles no conocen la lengua y se confunden. Todas ventajas con las que corre el Inca. Otra de las ventajas con las que corre el Inca es que él conoce el lugar. Él tiene un gran conocimiento geográfico y del Perú, de la fisonomía del Perú. Hay un interesante capítulo sobre las bondades de la coca en esta primera parte. También él tiene mucho conocimiento de esto a través de todos los amigos españoles que él conoció en el Perú y que se dedicaron a distintas cosas, con los cuales él hablaba en la casa del padre. Y estando en España fue armando la obra, y cuando le surgían dudas, que le surgían, mandaba preguntarlas al Perú. Y del Perú sus amigos incas le contestaban, o españoles le contestaban por escrito, y así iba modelando su obra y completándola con mayor exactitud. Les recuerdo todo lo que mamó en la casa de su madre, las historias de primera mano. Acá vamos a hacer una mención especial a una obra de historia. Él utilizó varias obras de historia para hacer esto, pero una obrita porque la del jesuita criollo Blas Varela. Blas Varela. Este hombre había escrito una historia del Perú, este jesuita. No la publicó, la escribió, hizo apuntes, hizo una historia manuscrita. Y él mismo refiere, es amigo del Garcilaso, y él mismo refiere, Blas Varela, que en Cádiz, en un ataque de los ingleses en Cádiz, pierde la obra, porque se tiene que retirar y la obra se pierde. Lo único que conservó son algunos papeles de esa obra, que se los regala a su amigo el Garcilaso. Y Garcilaso encuentra en estos papeles un tesoro, ¿sí? Los utiliza todo y lo dice. Pero siempre hay lenguas y pensamientos malos que van a decir y arguir que el Inca recibió toda la obra de Blas Varela y la plagió, la copió. ¿Sí? Esto hoy se demuestra que no, pero bueno, fueron acusaciones que recibió al respecto. El Inca inclusive decía que cada vez que veía los papeles que le había dado Varela, lloraba por todo lo que se había perdido. Bien, y pasamos a la última obra del Inca, la segunda parte de los comentarios reales, que van a salir con el nombre de Historia General del Perú. Esta obra es póstuma, se imprime un año después de su muerte, en 1617, en Córdoba, esta vez en Córdoba. Va a tratar básicamente sobre la guerra civil producida en el Perú entre la última dinastía incaica, la aparición de los españoles, la conquista del imperio por España y luego la guerra civil española, ahí en el imperio. Acá lo que a mí me gustaría resaltar de esto son dos cositas. Por una parte, la dedicatoria del último libro. Las anteriores dedicatorias, como los diálogos de León Hebreo, las había hecho a Felipe, al rey, Felipe II, o a una princesa de Braganza, la otra. Pero esta, la dedicatoria, está más viejito, se la hace a la Santísima Virgen María. ¿Sí?
con estas textuales palabras: a la limpísima Virgen María, Madre de Dios y Señora nuestra. Y pone en la portada una imagen de la Virgen. Él hace poner en la portada, porque la había dejado, muere, pero la había dejado prácticamente armada, completa la obra. Y por otro lado, leyendo partes de esta obrita, me llamó la atención, y Garcilaso lo renombra, unos acontecimientos que ocurrieron con el levantamiento de los incos de Manco Cápac, poco tiempo después de que los españoles se han instalado en el Perú. Un levantamiento muy grande de los incas, cuando los incas reaccionan realmente contra España. Habían 200 españoles, entre ellos los Pizarro, encerrados en el Cusco, contra 200.000 indios aproximadamente, que venían por tandas a atacarlos. Fue un ataque sorpresa. Incendiaron todo el Cusco, porque el Cusco, las casas eran de piedra, pero los techos de paja. Con flechas con algodones encendidos prendieron fuego todo el Cusco, todos los techos del Cusco ardieron. Salvo la casa donde se guarecieron los 200 españoles, que era una capilla. Esa, por más que le tiraron, no prendió. Un primer milagro. Luego aguantaron estos 200 hombres 17 días en el centro de la plaza y en esta capilla los ataques de estos 200.000 aborígenes, que reiteradamente los atacaban. Ya cuando en los últimos días no daban más, estaban dispuestos a morir a la española peleando sin dar cuartel, y tenían sacerdotes y rezaban. Apareció en el combate el apóstol Santiago y los protegió una noche entera. Esto lo sabe el Inca porque se lo contaron los españoles y los indios. Y al día siguiente el Inca estaba desesperado porque sus tropas no querían atacarlos, porque tenían miedo, porque cada vez que lo atacaban aparecía un hombre a caballo con una espada de fuego y daban vuelta y atacaban por otro lado y les aparecía por el otro lado. Al otro día el Inca impela a sus tropas a atacarlos nuevamente, porque si no les dice que los va a mandar con las mujeres a tejer, y sus hombres hacen un último esfuerzo el día 17, y ahora a los incas se les aparece, aparte del apóstol Santiago, la Virgen María, en una imagen muy dulce, dicen, en el cielo con el niño en brazos. Y al mismo tiempo los soldados incas se les enceguecía los ojos como que algo no les permitía ver mucho. Todo esto les dio un gran miedo y a partir de ese día hacían como que atacaban, pero no atacaron más. ¿Sí? O sea que el Inca Garcilaso dice, esto es un milagro y una muestra de que Dios quería el triunfo de las armas hispánicas. Y él dice, esto tendría que ser más resaltado por los cronistas que hasta ahora no lo han resaltado. Y él lo resalta y lo explica muy bien. Y como no conocía yo este hecho, conocía otros, pero este hecho tan importante y milagroso no lo conocía, lo expreso. Para finalizar, bueno, quisiera decir, como hemos dicho al principio, que América es la obra de España. Esta obra de España lo es esencialmente y básicamente de catolicismo. No se puede separar tampoco hispanidad de catolicismo. Sería una locura separarlos. La hispanidad, por tanto, es el imperio de la fe. Que la fe esté presente en la sociedad. Es por ello que el Inca Garcilaso hay que considerarlo un resultado y un forjador de la cristiandad americana.
un hombre de unidad, no un hombre que separa, es una síntesis, un hombre de orden, ordenador. Por las circunstancias de la vida, lleva en su sangre los dos mundos, la hidalguía española y la hidalguía incaica. Pero su vida busca y muestra una síntesis de ambas patrias, tomando lo mejor, es decir, convirtiéndose en un auténtico caballero de la hispanidad. Gracias.